La iglesia Laodicea, cuya etimología significa justicia del pueblo o juicio del pueblo o derecho del pueblo. La Odisea. Justicia del pueblo, juicio del pueblo o el derecho del pueblo. Y como todos saben, ¿verdad? Hay un formato que se repite en todas las iglesias, ¿verdad? Con una presentación que es la identidad del Señor, de Yeshua, del Mesías, una presentación, una identidad de su naturaleza y su carácter. Hay una alabanza, un reconocimiento a una de estas iglesias. En este caso no lo hay. También hay una reprensión, hay un reproche, hay algo y algo que es negativo, a la cual es revelado, dado a conocer. Después también hay un consejo y una exhortación a cada una de estas congregaciones. Hay un llamado después del consejo, un llamado de parte de Dios. Hay una diferencia entre el consejo y el llamado. Lo vamos a ver en esta misma explicación, en esta misma iglesia, la diferencia. Y finalmente hay una promesa, hay un galardón, hay un premio para todos los vencedores. Ya leímos el versículo. Entonces quiero hacer una descripción total, una pregunta que quiero que ustedes lo estén pensando mientras vamos desarrollando esta iglesia. La clave de este versículo está en el 15, en el 16. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eh, y me llama la atención el verso 15. Yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Entonces, quiero que reflexionemos en esta descripción, esta palabra. Le dice, ojalá fuese frío o caliente. ¿Mm? La Biblia nos ordena que nosotros tenemos que ser ardientes en el espíritu, ¿Mm? pero no frío, menos tibio. Esta es una iglesia tibia, pero la pregunta que yo me hice y antes de estudiarla y me hacía, y ahora quiero compartirla con ustedes, esta pregunta. ¿Por qué el Señor dice, ojalá fuese frío o caliente, pero no tibio? O sea, a ver, porque caliente está bien, ¿verdad? Es parte de la teología, es parte de la palabra de Dios. Dios quiere que seamos ardientes en el espíritu, pero no fríos. Dice, ojalá fuese frío. ¿Por qué le está diciendo a esta iglesia que que fuese frío o ardiente, cuando frío ya es malo, ya es malo, porque eh, ¿en qué condición está una iglesia fría, una iglesia que está muerta? Por ejemplo, la iglesia de Sardis, ¿recuerdan ustedes una iglesia que estaba muerta? ¿Cómo está una persona muerta? Fría, helada, ¿no es así? ¿Por qué el Señor le está diciendo, ojalá fuese fría, ¿ah? O helada? O caliente, está dando estas dos posibilidades, ojalá, dice, pero por cuanto eres tibio, tibio. Entonces, esa es la pregunta que yo hago y que quiero que usted también se haga esta pregunta, a ver si no la vamos a contestar obviamente con el desarrollo del tema, pero como introducción, ¿m? Hágase esta pregunta. Obviamente, Dios no quiere que seamos fríos, helados. Dios quiere que seamos ardientes. ¿Ah? Que haya fuego en nosotros, el fuego del Espíritu Santo dentro de nosotros. Pero esta iglesia le está diciendo, ojalá fuese frío, ¿m? Porque hay un peligro grave en esta iglesia que por cuanto es tibia y no fría o caliente. Entonces, Dios no quiere que esta iglesia sea tibia o que nadie de nosotros sea tibio, sino ardiente en el Espíritu, pero menos tibia, o sea, perdón, menos helada. Helada, está haciendo una comparación acá. ¿Mm? Bueno, les dejo la inquietud para que ustedes estén pensando y vamos a ir al desarrollo entonces y luego contestaremos esa pregunta, esta inquietud. Amén. Bueno, entonces como les dije,
el mensaje a estas iglesias, hay una presentación que es la identidad de nuestro Yeshua, nuestro Cristo. Él se identifica. Y él comienza diciendo, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Mm? Entonces aquí tenemos dos o tres por lo menos identificación de Cristo, ¿verdad? De su naturaleza, de su carácter, como el amén, dice. Él es el amén. Aquí Ivo me mandó una nota y dice que es la única parte de la Biblia donde el Señor se identifica como el amén. ¿Ah? El amén. ¿Qué significa el amén? Bueno, en términos hebreos, en el lenguaje hebreo, el amén es Elohe, Eloé, que también es amén, y eso está en Isaías, también hay una referencia, Isaías 65:16, y que significa el Dios de la verdad, o el verdadero, o el fiel. El fiel o el verdadero, o el Dios de la verdad. Eso significa el amén. Entonces aquí hay como una redundancia porque primero dice, se presenta como el amén, como el fiel, como el verdadero, el Dios de la verdad, pero después dice el testigo fiel y verdadero. Entonces hay una redundancia porque también hay lo que quiere enfatizar aquí es este principio, el principio de su naturaleza, su carácter, como el fiel y el verdadero, ¿verdad? Que nosotros tenemos que descubrir, que tenemos que nosotros entender este principio, este carácter, esta naturaleza del Señor, que tenemos que asimilarla, comprenderla, tiene que ser revelado a nosotros esto. ¿Mm? Entonces también como el Dios de la verdad, como el amén, el Señor Jesucristo, como el amén, ¿verdad? Está diciendo que es una afirmación, es la afirmación de una verdad, es una afirmación, el Dios de la verdad, el de la afirmación de Dios. Cristo se constituye, ¿verdad? En la afirmación de Dios, en la verdad de Dios, el verdadero, el fiel. Entonces, en alguien en quien nosotros podemos confiar, ¿m? Porque Él es la verdad. ¿Ah? Alguien digno de confianza. ¿M? Entonces, como el amén, ¿verdad? También se constituye como la respuesta de Dios por ser el verdadero. ¿M? Y la respuesta de Dios también para toda la humanidad. Cristo es la respuesta como el verdadero, como la verdad para toda la humanidad. Él es la respuesta para nosotros, es la afirmación, el sí de Dios. ¿Mm? Ahora, eh, al decir en esta presentación, ¿verdad? Al identificarse de esta forma, como el amén, como el fiel, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, bueno, él se está presentando porque esta iglesia, amado, necesita ver esta naturaleza y esta parte, este aspecto del carácter de Cristo, como el fiel y verdadero amado, porque está en una grave condición, en una grave situación de ceguera, que no están viendo lo que Dios está viendo. ¿Mm? Por lo tanto, necesitan urgente verlo a Él como el verdadero, por la condición en que esta iglesia está y se encuentra. Si no lo pueden ver como el fiel y el verdadero, amado, esta iglesia no va a soportar la reprensión y el castigo. ¿Mm? Y el término de esta iglesia será muy drástico, muy fatal, muy fatal. Por lo tanto, esta iglesia necesita ver este aspecto de la fidelidad de Dios, de su veracidad, como el amén de Dios, de tal manera, ¿verdad?, de que puedan ser recuperados, ¿m? Para la gloria de Dios. Ok, entonces, sigamos avanzando, analizando un poco este aspecto de esta identidad de Cristo, como el testigo fiel y verdadero. Esto se repite esta naturaleza, esta parte del aspecto del Señor en muchas de las iglesias. ¿M? Ahora, la palabra testigo, el testigo fiel y verdadero, la palabra testigo viene del griego martus, que significa el testimonio, o testigo, o también significa mártir, mártir. Entonces, un testigo es un mártir. ¿M?
una persona que está dando testimonio de Dios, es decir, es un mártir expuesto, un mártir que está, ¿cierto?, dispuesto a sufrir y a morir en cualquier momento por la causa del testimonio de Cristo. ¿Mm? Nosotros somos mártires, somos testigos, somos el testimonio de esta verdad, de este verdadero, de este fiel y verdadero que es Cristo, que es el Señor. Nosotros somos mártires, como dice el apóstol Pablo, estamos expuestos todo el tiempo a la muerte. ¿Mm? Entonces, el testigo fiel y verdadero, Cristo es este mártir, el testimonio del Padre, el testigo fiel del Padre, el que dio testimonio, un testimonio veraz de Dios como Padre. ¿Mm? Él fue el que vino a dar el testimonio del Padre, el verdadero. Y este testimonio, este testigo, ¿verdad? Es la naturaleza de la iglesia, porque en cada presentación del Señor, de Cristo, cada aspecto de esta presentación es el aspecto también del cuerpo, es el aspecto y naturaleza de la iglesia. Por lo tanto, la iglesia también es el amén de Dios. La iglesia también es testigo fiel y verdadero, porque es su cuerpo. ¿Mm? Lo que es la cabeza, él lo es el cuerpo. ¿Entiendes? Lo que es el Señor, Yeshua, Cristo, lo es también la iglesia. ¿Entiendes? Eh, por lo tanto, esta naturaleza de Cristo también está en nuestra naturaleza, es parte de nuestra naturaleza, es un aspecto de nosotros mismos como iglesia, como cuerpo, como templo del Señor. Se presenta también como el principio de la creación. ¿Mm? Esto también está en el capítulo 1, también se presentó como el principio, el primero y el último, ¿verdad? El principio de la creación. Y la palabra es argé, del griego, que no tiene que ver con que el Señor fue creado. Él no es creado, ¿verdad? Principio de la creación, que no es parte de que tampoco es parte de la creación, sino que Él es antes de la creación. Él es prominente sobre la creación, Él es el Señor de la creación, porque en Él, por Él y por Él fueron creadas y hechas todas las cosas. Por lo tanto, Él no puede tener parte como principio, como alguien creado, alguien que fue creado, no, sino como el gobernante, como el soberano de la creación, se refiere este principio. ¿Mm? Ahora, antes de continuar, yo quiero decir que esta iglesia, la Odisea, para entender un poquito el contexto, ¿verdad? El derecho o el derecho del pueblo o el juicio del pueblo. Esta iglesia, la Odisea, amados, es el prototipo de una iglesia contemporánea, es decir, una iglesia actual, nuestra. ¿En qué sentido? Una iglesia exitosa, próspera, en donde creciente, una iglesia influyente como estas megas iglesias que hoy día, ¿verdad?, encontramos y vemos nosotros, ¿verdad? Yo vengo de una iglesia pequeña, pero hoy día y las iglesias inmensas, inmensas, megas iglesias, llamadas megas iglesias. Bueno, esta iglesia es el prototipo de este tipo de iglesia. ¿Mm? Una iglesia imponente, influyente, socialmente correcta, una iglesia dadivosa, generosa, trabajadora, porque el Señor le dice, luego le dice, yo conozco tus obras. Bien organizada, bien organizada. Quiero avanzar para ir entendiendo este principio de esta iglesia. ¿Mm? Bueno, antes de continuar, en esta iglesia, acuérdense que el formato, ¿verdad? En cada iglesia hay una alabanza. En esta iglesia no hay una alabanza, no hay un reconocimiento de parte de Dios, no hay algo positivo, no tiene una fortaleza. Si no hay una alabanza, es una mala señal. ¿Mm? Que Dios tenga misericordia de nosotros, que pueda encontrar en nosotros una alabanza. Ah, este muchacho es fiel.
este muchacho me sirve, ¿ah? Este hombre, esta mujer ora, esta mujer lee la Biblia, por lo menos, ¿ah? Este hombre, esta mujer se congrega. O sea, ojalá que Dios pueda encontrar en nosotros una alabanza, un reconocimiento, algo positivo, una fortaleza, porque si no hay en nosotros una alabanza, hermanos, entonces es una mala señal. Y es lo que pasa y lo que va a pasar con esta iglesia. No hay una alabanza como en todas las demás iglesias, ¿m? Que hay una alabanza. ¿M? Entonces, y cuando no hay alabanza, Dios mío, aferrémonos, agarrémonos de todas partes porque hay más reprensión que alabanza, como lo vamos a ver ahora. Entonces, veamos el reproche a esta reprensión. Yo conozco tus obras y aquí quiero detenerme un poquito para continuar lo que comencé diciendo, que esta es una iglesia tipo de moderna, ¿verdad? Bien organizada, aceptada por los medios, una iglesia con gente feliz, ¿no? Con gente próspera, con gente buena, gente buena. Hay gente buena en las iglesias, la gente buena está en las iglesias. ¿M? Gente que no le hace mal a nadie, gente que goza de un bienestar material, eh, gente trabajadora, respetuosa de las leyes, respetuosa de las normas, ¿ya? Gente profesional, ¿verdad? Con una linda familia, con un lindo hogar. Es el prototipo de esta iglesia. Conozco tus obras. Una iglesia que trabajaba, ¿vio? Que daba limosna a los pobres, que visitaba a los enfermos, que visitaba a las cárceles. eh, una iglesia que atiende a los necesitados, a los pobres, a las viudas, a los menesterosos, que visita los hospitales, las cárceles, como te dije, que tienen un buen programa social amplio. ¿M? eh, Toda la gente sirviendo en algún ministerio, ¿ah? Sirviendo al Señor en algún ministerio, como te digo, un currículum muy amplio, muy grande. Gente amable, justa, correcta, buenos vecinos, que no le hacen mal a nadie, que ayudan a los demás. Una iglesia complacida, ¿m? Satisfecha, orgullosa de su estatus. ¿M? Como te dije, una buena iglesia, una buena iglesia. Eh, Una iglesia envidiada socialmente por otras organizaciones, otras congregaciones también incluso. ¿M? Políticamente correcta, ¿ah? Sin ningún defecto, nadie que la juzgue, que la condene. ¿Te fijas? Una iglesia que cumplía con todos los estándares moral, con su ética, con los valores cristianos y sociales, ¿ah? Influyente en la sociedad, influyente en la sociedad. ¿Ah? Y sin embargo, hay reproches, hay una reprensión, hay algo negativo que necesitamos estudiarla, que necesitamos entenderla para poder identificar cuál es esta parte negativa. ¿M? Eh, Después de toda este currículum, de esta característica, de estas virtudes en su identidad, ¿verdad? Eh, Esta iglesia tenía su propia vara de medida, su propia estándar de medir, de medirse, de cómo medir ellas, cómo se evaluaban ellos, de su trabajo, su servicio. ¿M? Tenían su propio estándar de evaluación. Eran socialmente correctos, pero espiritualmente incorrectos. Eran moralmente y éticamente correctos, ¿ya? Pero no conforme a la medida y a la evaluación desde la perspectiva divina, de la perspectiva de Dios, ¿m? Que nos puede pasar a nosotros también, porque hacemos cosas, porque creemos que estamos en una congregación, que estamos buscando a Dios, porque creemos que estamos sirviendo, etcétera, etcétera. Entonces, desde nuestra perspectiva, muchas veces nosotros creemos que estamos bien. Y esta iglesia estaba en esta condición. Creían que estaban bien. Creían que estaban bien.
desde su perspectiva, por las cosas que hacían, por las obras que ellos hacían. Conozco tus obras. ¿Mm? El mundo, las instituciones, amados, o nosotros mismos, tenemos nuestra propia vara de medida y de evaluación, pero Dios tiene otra. Dios tiene otra manera de evaluarnos, otra forma de medirnos, ¿m? Que no es como la que nosotros tenemos. El Dios que conoce todo, este Dios que lo sabe todo, que lo entiende todo, que hizo todo, este Dios que es la realidad, este Dios que es la verdad, ¿m? Que es el verdadero, el Dios de la verdad, el Dios verdadero, amados, el Dios de la realidad de todas las cosas. Él tiene su manera de medirnos, su forma de medirnos a nosotros, de evaluarnos a nosotros. ¿Mm? Tiene su propia manera de medirnos, de evaluarnos y de aprobarnos. ¿Mm? Y Él tiene una sola medida, una sola forma de medirnos, y esa medida es su Hijo Jesucristo. Cristo es la forma, es la vara de medida. Él es nuestra wincha, nuestro metro, nuestro, nuestro tiempo, de nuestra, cualquier forma de medida. Él es la única vara que Dios tiene de medida. ¿Mm? Dice en Efesios, dice, hasta que todos lleguemos a la medida, a la estatura del varón perfecto. ¿Vio? Hasta que todos lleguemos a la medida, a la estatura del varón perfecto. Entonces, la vara de medida del Padre, Dios, es su Hijo. Su Hijo. Eso es tremendo. O sea, la vara es alta. La medida es alta. Un gran desafío para nosotros. Y esta iglesia no estaban viendo eso. Esta iglesia no estaba viendo esa vara de medida de Dios. Ellos se comparaban con ellos o se comparaban con otras congregaciones, incluso se comparaban con otras instituciones mucho mejores que otras congregaciones. ¿Mm? Se sentían bien, se sentían perfectos. No estaban viendo lo que Dios estaba viendo. No estaban midiéndose con lo que Dios los estaba midiendo. Ellos estaban, como te dije, tenían su propio estándar de vida. Entonces le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. ¿Se fijan? Aquí ellos te dicen, yo soy rico. Ellos tienen su propia vara de medida, su propio estándar de medida. ¿Mm? Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. ¿Te fijas? Ellos tenían su propia manera de evaluarse, su propia manera de evaluarse. Y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, wow, y aquí empieza entonces la reprensión, el reproche. Y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y desnudo. Wow, wow, wow. Aquí comienza entonces, amados, esta descripción, esta calificación de esta iglesia. Ahora le dice, conozco. Entonces, conozco tus obras. El Señor es el que conoce todo, conoce las motivaciones que hay detrás de cada acción. ¿Mm? Conoce las motivaciones. ¿Qué mueve a una iglesia? ¿Qué mueve a una vida? ¿Qué mueve a una persona? Dios lo conoce. ¿Qué está detrás de las cosas que hacemos? Yo conozco tus obras. ¿M? Él nos conoce a nosotros, conoce a nuestros hijos, conoce, ¿verdad?, las motivaciones, las cosas que nos mueven a hacer lo que hacemos, a decir lo que decimos, a pensar lo que pensamos. ¿M? Él es el que nos conoce. Ahora, la evaluación. Veamos la evaluación. Desde la perspectiva divina, Dios tiene una sola forma de medirnos y es en base a la fidelidad y a a la veracidad de Dios. ¿Mm? Esa es su base, su fundamento, la fidelidad y la verdad de Dios. No hay otra verdad. Y como no hay otra verdad y todo lo demás es virtual, todo lo demás es relativo, entonces
El único veraz es Dios. Y la única verdad la tiene Dios. Y la única verdad es Dios. ¿Mm? Por lo tanto, ¿quién puede evaluarnos? Es Dios. ¿Quién puede, los estándares, digamos, de medida las tiene Dios y su palabra? Ahora, esta iglesia, amados, de acuerdo a la evaluación de Dios, una iglesia tibia, tibios, que eran ni frío ni calientes. ¿Mm? Al decir que eran tibios, era una iglesia sin pasión, sin compromiso. Al decir que eran tibios, era una iglesia que no tenía revelación. ¿Mm? Al tener ellos sus propios estándares de medida, al tener ellos su propia evaluación, una iglesia que no tenía revelación, porque no estaban viendo desde la perspectiva de Dios una iglesia. Ahora, la tibieza, amados, la tibieza es peor que la frialdad. Por eso que el Señor le está diciendo acá, ojalá fueses frío o caliente. Ojalá fuese frío, porque la tibieza, amados, es mucho peor que la frialdad, porque el caso de la iglesia de Sardis, que era una iglesia muerta, una iglesia que estaba muerta, sin embargo, a pesar de que era una iglesia muerta, tenía unos pocos que aunque estaban agonizando, se transformó en la esperanza de esa iglesia. ¿Mm? A pesar de que estaban agonizando esos pocos, porque por esos pocos el Señor le dio una oportunidad de arrepentimiento. Y esos pocos se arrepintieron y por esos pocos la iglesia se salvó. La iglesia fue resucitada, fue restaurada, una iglesia fría. Entonces, por eso es que está diciendo acá, ojalá fuese frío, porque si fuese frío, estás muerto, yo puedo resucitarte. ¿Te fijas? Yo puedo volver a darte vida. ¿Mm? Pero en esta iglesia, amados, no había ningún remanente. Todos eran tibios. Todos estaban en esta condición de tibieza. Y la tibieza, amados hermanos, no permite ver más allá de lo que ellos están haciendo. La tibieza los tenía ciegos, los tenía miserables, pobres, desnudos, la tibieza. Entonces la tibieza es peor que la frialdad, porque por último la frialdad Dios puede volver a resucitar, pero esta iglesia no tenía ninguna esperanza de resucitar, de ser restaurado, de ser recobrado, no había ninguna posibilidad, porque la tibieza no les permitía ver a Dios de ninguna manera, porque ellos estaban mirando a sí mismos, se veían a sí mismos, todo es lo que ellos hacían, lo que estaban haciendo, sus obras, ¿verdad? En base a su propia evaluación. ¿Mm? Entonces, la evaluación de ellos desde la perspectiva humana era que ellos se encontraban ricos, ¿te fijas? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Pero ¿de qué riqueza estaba hablando? ¿Qué riqueza estaban hablando de ellos? ¿Verdad? De riquezas de obras humanas, de justicias humanas, de, de talentos humanos, te fijas, de obras humanas, de justicia, como te digo, humana, en fin, ¿ya? No una riqueza divina, espiritual, como Dios quería que se vieran ellos, porque hay mucha, entre la riqueza humana y la riqueza divina, hay una gran distancia. ¿Mm? Porque lo que nosotros humanamente llamamos riquezas, ¿verdad? Dios no le llama riquezas. Y lo que Dios llama riquezas, nosotros no lo llamamos riquezas. ¿A qué cosas llama Dios riquezas? A las cosas espirituales. Las cosas espirituales son las riquezas de Dios. ¿Mm? Como por ejemplo, tenemos la fe, es una riqueza. Eh, Hebreo dice que los vituperios de Cristo son las riquezas. Los vituperios de Cristo son sus riquezas. ¿Ah? El hombre interior, Efesios 3:6, le llama riquezas. A los frutos del Espíritu, Romanos 2:4, le llama riquezas. ¿Mm? ¿A qué más le llama riquezas Dios? O la palabra de Dios también. A la sabiduría y la ciencia de Dios, Romanos 11:33. Al misterio de Cristo en nosotros es una riqueza. ¿Mm? Eh, el misterio,
de Cristo y de Dios. También habla en Colosenses 2, verso 2. El Evangelio es una riqueza. Efesios 3:8. Las herencias que tenemos nosotros son nuestras riquezas. Las herencias que tenemos en Cristo. Las herencias que tenemos del reino son, Dios le llama riquezas. Las riquezas de la gracia son las riquezas. Efesios 1:7. Las riquezas de la gloria de Cristo. Esas son riquezas. Entonces, lo que el mundo llama riquezas, ¿verdad? Dios le llama pobreza, miseria, ceguedad, desnudez. ¿Mm? Entonces, tenemos que ver entonces nosotros con los ojos de Dios para ver las riquezas de Dios, las riquezas a las cuales Dios llama riquezas y a las cuales Dios quiere que nosotros seamos ricos y hagamos tesoros en el cielo. ¿Mm? El Señor nos invita a hacer tesoros en el cielo y no tesoros en la tierra, porque las riquezas, dice, terrenales, a las que nosotros podemos llamar riquezas, tal vez podemos llamar riquezas a nuestra familia, podemos llamar riqueza a nuestra profesión, podemos llamar riqueza, ¿verdad? eh, a nuestros negocios, podemos llamar riquezas incluso a mi matrimonio, es decir, en fin, pero las riquezas nuestras están muy distantes de las riquezas que la Biblia llama. ¿Mm? Ahora, estas riquezas, amados hermanos, están todas concentradas en un solo blanco, en un solo objetivo, en una sola persona. Todas estas riquezas de Dios están concentradas en Cristo. Él es nuestra riqueza. Él es la riqueza del Padre. ¿Mm? Él es la riqueza de Dios. Y todas las riquezas están en Él. ¿Mm? Todas las riquezas. ¿Ok? Bueno, sigamos. A esta iglesia que miraba, que una iglesia tibia, que como dije, que es peor que la frialdad, ¿verdad? Dios le llama porque ellos no estaban viendo lo que Dios estaba viendo. Estaban mirándose con sus propios ojos, pero no estaban mirando a Dios. Entonces, Dios le llama desventurado. Esa palabra desventurado es infeliz, desdichado, desgraciado. ¿Mm? Y esto yo lo saqué de las otras versiones de la Biblia. Una iglesia infeliz, desdichada, desgraciada. Una iglesia miserable, canalla, ruina. Una iglesia despreciable, amada, perversa, vil. Ay, Dios mío, no quisiera estar en esta iglesia. No quisiera que Dios me viera desde este punto de vista a mí. No quisiera ser evaluado por Dios y que Dios encontrara estos adjetivos, estas calificaciones en mí, de ninguna manera. Una iglesia canalla, ruin, despreciable, perversa, vil. Una iglesia pobre, amado. Ellos decían, somos ricos y me he enriquecido, pero en realidad era una iglesia pobre. Y ellos decían, no tenemos ninguna necesidad. Qué miserable. Qué, amados hermanos, qué desgracia más grande para esta iglesia o para una persona que diga, soy rico, me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad. A cambio o en consecuencia, Dios la estaba viendo como una iglesia desventurada, miserable, pobre. ¿Mm? ¿Una iglesia pobre de qué? Pobre del carácter de Cristo, pobre de la naturaleza de Cristo, pobre de los frutos del Espíritu, pobre en fe. ¿Mm? Pobre, amados hermanos, de amor verdadero, de amor puro, santo, del amor de Dios, del amor de Cristo. Una iglesia pobre, pobre, que realmente no era rica como ellos decían. ¿Mm? Una iglesia tibia, tibia. Una iglesia ciega, ciega. ¿Por qué eran ciegos? Porque no ven a Dios. No estaban viendo a Dios, estaban viendo sus obras. Estaban viendo sus frutos, sus propios frutos. Estaban viendo sus propios resultados, pero no estaban viendo a Dios, no estaban viendo los caminos de Dios, ni siquiera las obras de Dios, porque el Señor le dijo a Moisés, hay un salmo donde Dios dice que a Moisés le mostró sus caminos y al pueblo sus obras. El pueblo no podía ver los caminos de Dios.
pero podía ver las obras, podía ver los milagros, pero Moisés podía ver los caminos de Dios. ¿Ah? ¿Qué es ver los caminos de Dios? Es ver cómo Dios puede obrar, cómo Dios puede actuar, cómo Dios puede hacer un milagro. ¿Mm? Moisés podía, entendía y sabía cómo Dios obraba los milagros, pero, pero el pueblo no tenían esa perspectiva, no tenían esa visión de Dios. Ellos veían, veían los resultados, veían el fruto de los caminos de Dios, que eran las obras. ¿Mm? Ahora, no ver a Dios, esta iglesia estaba ciega que no veía a Dios, no ven los caminos de Dios, no conocen los caminos de Dios. Pueden ver las obras, pueden ver los milagros, los resultados, los frutos, pero nunca ver cómo Dios actúa, cómo Dios obra, cómo Dios se mueve. Moisés podía verlo. Ahora, los que no son ciegos pueden verlos. Esto también nos llama la atención porque cuando Juan, ¿verdad? Juan el apóstol, que vio, que estuvo con Jesucristo acá 30 años o 3 años, ¿verdad? Perfectamente, 3 años y medio con él, ¿verdad? Caminó con él. Sin embargo, él tampoco tuvo una perspectiva completa del Señor. No tuvo una mirada completa de él hasta que fue invitado al cielo en el capítulo 4 de Apocalipsis, cuando lleguemos al capítulo 4. Él fue invitado al cielo y se le abre una puerta, ¿verdad? Y él comienza a ver el reino, comienza a ver, ¿verdad? Todas las obras de Dios, los caminos de Dios en esa visión, en la visión del Apocalipsis. ¿Mm? Solamente los ve cuando él, y ve incluso ve el trono de Dios cuando se le abrió la puerta. Pero él, la manera de ver las cosas es en el Espíritu. En el Espíritu. Él fue invitado al cielo en el Espíritu. La manera de ver, entonces, los caminos de Dios es estando en el Espíritu, es moviendo en el Espíritu. Por eso que la Biblia dice que andemos en el Espíritu, que vivamos en el Espíritu, ¿m? Para poder ver a Dios, ver sus caminos. Entonces, no tenían una perspectiva correcta esta iglesia, no tenían una perspectiva correcta del llamado de Dios, por qué fueron llamados, para qué fueron llamados. No tenían una perspectiva correcta de la redención misma. ¿Ah? De la dimensión de lo que significa ser redimidos, amados. ¿Ah? No tener una perspectiva correcta del reino de Dios. Lamentablemente, mucho cristiano casual. ¿Qué significa mucho cristiano o creyente casual? Que llegan a la fe de Jesucristo de manera casual, de manera, ¿cierto? Porque por buscando un milagro, buscando una respuesta a una necesidad que tenían y que saben positivamente que Dios puede resolverle ese problema, ¿verdad? Y se quedan en la iglesia, se quedan, ¿verdad? En la congregación, pero nunca han tenido un encuentro real con Cristo, nunca han entendido el llamado de Dios porque no tienen la perspectiva correcta, sino que tienen una perspectiva de Dios desde la necesidad. El Dios que responde a necesidades, el Dios que resuelve sus problemas, el Dios que te guarda, el Dios que te protege, pero no tienen la perspectiva divina de la redención, del llamado, por qué y para qué fueron llamados, ¿me entiendes? Nosotros necesitamos tener una perspectiva del llamado de Dios. ¿Para qué tú fuiste llamado? ¿Para qué yo fui llamado? ¿Mm? ¿Cuál es el llamado de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios en mi llamado, en el llamado nuestro? ¿Mm? Dios tiene un solo propósito en ese llamado. Dice que a los que antes conoció los llamó, y a los que llamó los justificó, y a los que justificó los glorificó. ¿Ah? Pero nosotros fuimos llamados con un propósito. ¿Mm? Y ese propósito es ser conformados a la imagen de Cristo. El propósito. Si nosotros logramos ver, entender el llamado de Dios y por qué y para qué fuimos redimidos, podemos entonces podemos tener la seguridad de que estamos viendo de la perspectiva correcta, de la perspectiva divina, ¿m? De que nuestros ojos están siendo abiertos. Esta iglesia estaba ciega. No veían los propósitos de Dios, no veían la voluntad de Dios. ¿M? Necesitamos ver el llamado de Dios. ¿Para qué fuimos llamados? ¿Cuál es la dimensión de la redención? Lo que abarca, lo que cubre, el aspecto de cada
cada aspecto de la redención en nosotros, de ser libertados de la vieja naturaleza, de la santidad, ¿verdad? De la justicia, de la justificación, de la regeneración, ¿verdad? De la impartición de Cristo impartido en nosotros, de la comunión que tenemos con Él, ¿verdad? De la salvación completa, es decir, en cada aspecto de la salvación. ¿M? Necesitamos verlo y dimensionarlo y vivirlo y vivirlo y disfrutarlo también. Esta iglesia, además de ser desventurada, miserable, pobre, ciega, estaba desnuda. Estaba desnuda. ¿Qué significa estar desnudo? Que era la vergüenza de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Pecaron, ellos se avergonzaron. ¿De qué se avergonzaron? Se avergonzaron de estar desnudos. ¿Mm? Y ellos se cubrieron, se taparon con hojas de higuera, dice la Biblia, se taparon, se cubrieron con hojas. Pero cuando Dios los llamó, ¿verdad? Dios sabía lo que estaba pasando, los llamó, Adán, Adán, ¿dónde estás? Ellos estaban escondidos, pero estaban escondidos por vergüenza, no querían presentarse desnudos delante de Dios. Esta iglesia estaba desnuda, estaba en vergüenza delante de Dios. Ahora, eso es un símbolo también. Dios les cambió las vestiduras a Adán y Eva, les quitó esas hojas y les puso cuero de corderos, ¿m? Cuero de corderos, los cubrió, los vistió con cuero de cordero. Ese cuero de cordero son las vestiduras blancas, las vestiduras de Cristo. ¿Ah? Son los vestidos de Cristo. Es Cristo mismo en nosotros. Una persona que no está vestida de Cristo, que no está vestida de la redención, que no está vestida de la justicia de Cristo, que no está vestida de la santidad de Cristo, es una persona que está desnuda y es la vergüenza de Dios, porque carece de las vestiduras blancas de Cristo. No está vestido de Cristo. Las vestiduras nuestras es Cristo. Vístanse de Cristo, dice el apóstol. ¿Ah? Una iglesia que aunque obraba, tenía obras, no eran obras de fe. Ahora, resumiendo, 5 calificaciones, 5 adjetivos de esta iglesia. La palabra número 5 en hebreo es incompleta. Incompleta. Esta iglesia estaba incompleta. Algo le faltaba. ¿Ah? Una iglesia tibia es una iglesia incompleta. Una iglesia, amado, evaluada por Dios, desventurada, miserable, pobre, ciega, desnuda. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios no nos encuentre desnudos, amados, ni ciegos, ni pobres, ni miserables, ni desventurados. Amados, vistámonos. Vistámonos de las ropas de Cristo. Las vestiduras blancas es Cristo en nosotros. Cristo morando. Cristo viviendo en nosotros. Aleluya. Sigamos entonces. Vamos a avanzando al consejo de Dios para esta iglesia. El consejo de Dios. Hay una diferencia entre el consejo y el llamado. ¿Mm? El consejo es, ¿verdad?, una manera de un consuelo. Es, es una forma, ¿cierto?, de motivación, de animarlos, de consolarlos. ¿Mm? Pero el llamado es mucho más profundo que un consejo. El llamado es la oportunidad de Dios de restaurar, de recuperar, de sanar. Luego lo vamos a ver entonces. Entonces, consejo para esta iglesia. 3:18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Qué es comprar de Dios oro refinado con fuego? Entonces el consejo es: compra de mí oro refinado en fuego. ¿Mm? ¿Qué es el oro refinado en fuego? Que Dios solamente tiene, amado, es la fe probada por fuego. Es nuestra fe mucho más preciosa que el oro. Lo leímos 1 Pedro capítulo 1. ¿Mm?
Lo voy a volver a leer. Primera de Pedro, capítulo 1. Muy interesante entender que el oro que te está hablando aquí, refinado por fuego, es la fe probada por fuego, es la fe. Ahora, esa fe no es nuestra. La fe que nosotros tenemos, la fe que tú tienes, es de Dios, es de Cristo. Cristo es el autor de la fe y consumador de la fe. Él. ¿Ah? Por lo tanto, y yo tengo fe, sí, pero esa fe no es tuya, no es mía, es del Señor. ¿Ah? Él nos dio fe. Necesitamos orar para que Dios aumente nuestra fe. Em, dice el verso 7 de Primera de Pedro, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, ¿ah? El cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Entonces, el oro que está hablando dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, es decir, en fuego, es decir, compra fe, pero una fe, porque probada por fuego, porque una fe también puede ser desvirtuada. Podemos tener una fe distorsionada, una fe extraviada que no es probada por fuego. ¿Mm? Entonces necesitamos una fe pura, como el oro, que es probado por el fuego. La fe también nuestra tiene que ser necesariamente probada por fuego. ¿Mm? ¿Por qué necesitamos fe? Porque el fuego, amados, remueve todas nuestras impurezas. Entonces, una fe probada por el fuego nos está perfeccionando, nos está limpiando. ¿Mm? Para que sea Pedro, capítulo 1, verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe necesita ser pasada por el fuego de la prueba. ¿Mm? Aunque mucho nos duela, aunque mucho nos cueste, aunque mucho nos resignemos las pruebas, Dios necesita probar nuestra fe por el fuego. Porque dice, ¿para qué? Lo dice acá primera de Pedro 5:7, para que sea hallada en alabanza, en gloria y en honra cuando sea manifestado Jesucristo. La fe tiene que ser probada por fuego para que sea hallada en alabanza, en gloria y en honra para Dios. ¿Mm? Compra de Dios, comprar de Dios oro refinado en fuego es comprar nuestra fe o permitir que nuestra fe sea pasada por el fuego de la prueba. No nos quejemos, hermanos, por la prueba. La prueba es necesaria. La prueba es buena para nosotros, porque nos limpia, no solo nos limpia, nos purifica, sino que también, amado, somos hallados en alabanza, se transforma y nosotros nos transformamos en el objeto de alabanza. Dios puede encontrar en nosotros un motivo de alabanza a través de del fuego de la prueba de nuestra fe. ¿Mm? En alabanza, en gloria y en honra para Dios. Aleluya. Ok, entonces, el, el oro refinado en fuego o la fe probada por fuego, ¿verdad? Para ser rico, ¿m? Para que seas rico. O sea, la manera de ser rico es que nuestra fe sea probada por fuego, en fe. ¿Ah? Y todo lo que tiene que ver con la fe, el fruto del Espíritu es parte de la fe, el vituperio de Cristo, como lo dijo anteriormente, el hombre interior, etcétera. ¿M? Todas las riquezas, amado, que tenemos en la fe de Jesucristo tienen que ser pasadas por el fuego de la prueba. Y de esa manera somos ricos, somos ricos. Dios ve la riqueza en nosotros, amado, en términos de la fe, en términos de lo que nosotros muchas veces no dimensionamos, como dije anteriormente, no dimensionamos. ¿Mm? A eso Dios le llama riqueza y Dios quiere que de estos seamos ricos, de fe, de, del fruto del Espíritu, de bondad, de amor, de paciencia, de mansedumbre, de templanza, de amor. ¿Mm? Un hombre interior, espiritual, crecido, fortalecido. Esas son las riquezas de Dios. ¿Ah? Ok.
Además, dice, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Las vestiduras blancas, amados, como dije, para vestirnos es vestirnos de Cristo, vestirnos de su carácter, vestirnos de su naturaleza, vestirnos de su testimonio. ¿Mm? Cuando nosotros damos testimonio de Cristo, estamos dando testimonio de que estamos vestidos de blancos. ¿Mm? Para que para que te vistas con vestiduras blancas. Y no se descubra tu vergüenza, la vergüenza de tu desnudez. No se descubra la vergüenza de tu desnudez. Es decir, no estar vestido de blanco o no estar vestido de Cristo es, amado, estar desnudos. Es estar en vergüenza delante de Dios. Necesitamos vestirnos de Cristo. ¿Ok? Ok. Además dice, unge tus ojos con colirio y que no se descubra tu vergüenza y tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio. ¿Por qué necesitaba esta iglesia ungir sus ojos con colirio? Porque no estaba viendo a Dios. No estaba viendo el plan de Dios. No estaba viendo la redención. No estaba viendo la veracidad, la verdad de Dios, el amén que es Cristo, el aprobado, la respuesta, la única respuesta del Padre que era Cristo. Ellos no lo estaban viendo a Él, no lo estaban mirando a Él. Entonces, unge tus ojos con colirio para ver qué, para ver desde la perspectiva de Dios, ¿m? Para ver lo que Dios estaba viendo de ellos, la desventuranza, su miseria, para su ceguera, su pobreza. ¿M? Entonces, unge tus ojos con colirio. Esto es un símbolo, obviamente, un símbolo, amado, que necesitamos lavar nuestros ojos para ver con los ojos del Espíritu, ¿m? Para ver lo que Dios ve y no lo que nosotros vemos, no lo que el hombre ve. ¿M? Ahora el Señor dice a esta iglesia, yo reprendo y castigo para que veas, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, amado. Eso se llama disciplina de Dios. Dios tiene una manera de disciplinarnos, que es a través de la reprensión y del castigo. ¿Ah? Ahora, la reprensión de Dios no es mala, aunque duele, dice. Hay una, hay una parte de eso de la Biblia, dice que nosotros tenemos a nuestros padres que nos castigan, que nos disciplinan, ¿verdad? Pero Dios nos disciplina con un solo propósito, dice, para que participemos de su santidad. Ahora, esta reprensión de Dios, el castigo de Dios, que a veces duele, sin embargo, amado, nos ordena, nos ordena. A veces necesitamos el castigo, la reprensión de Dios cuando andamos desordenadamente, cuando andamos no viendo con los ojos de Dios, no vestidos con las vestiduras blancas. Dios tiene que reprendernos. ¿Ah? Y la reprensión y el castigo trae orden a nuestra vida y trae instrucción, instrucción. A través del consejo Dios nos está instruyendo. ¿Mm? Sé celoso y arrepiéntete. Esta palabra se repite mucho. ¿Mm? Arrepentirnos. ¿Celosos de qué? Celosos por la verdad. Celosos por la verdad, por la veracidad, por las cosas que son de Dios, por estas cosas que son espirituales que no vemos. Celosos por la santidad, por la justicia, celosos por Dios, por la palabra de Dios, celosos por el amor de Dios, ¿m? Celosos por la revelación. Ahora, mira, Dios te está dando una oportunidad. Esta iglesia tibia, esta iglesia que no había ninguna opción, ¿verdad? Una iglesia que estaba en una condición realmente reprobada por Dios. Sin embargo, aún, amados, Dios le está dando oportunidad de arrepentimiento. Dios es maravilloso. En Apocalipsis aún, amado, en el desarrollo de toda la tribulación, en el desarrollo de todos los juicios que están siendo derramados sobre la tierra, aún en esa, en esa oportunidad, Dios está dando oportunidad de arrepentimiento. En Apocalipsis 9, 20, 21, mientras están siendo derramados los juicios de las trompetas, los juicios de las copas, dice que aún así dice que no se arrepintiera, aún no se arrepintieron, aún cuando ellos estaban viendo, amados, las plagas sobre la tierra, aún dice que no se arrepintieron.
Lo que está diciendo entonces es que aún a pesar de la tribulación, a pesar de los juicios, Dios está dando oportunidad de arrepentimiento, arrepentimiento. Esta iglesia que no tenía ninguna opción de arrepentimiento, aún en la misericordia de Dios, Dios le está dando oportunidad de arrepentirse. Sé celoso y arrepiéntete. Qué bueno y qué maravilloso es Dios, qué perfecto es Dios. Ok, veamos entonces el llamado a esta iglesia. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Estoy a la puerta y llamo. ¿Qué es la puerta? ¿A qué puerta está llamando el Señor? A tu corazón, a mi corazón, al corazón de esta iglesia. Dios está llamando a este corazón, a esta puerta, porque ellos tenían una puerta cerrada, tenían la puerta cerrada, es decir, tenían un corazón cerrado para Dios. Y Él está tocando a la puerta. ¿Recuerdan ustedes la iglesia de Filadelfia? El Señor le dijo, he aquí he dejado abierta una puerta. ¿Ah? ¿A qué puerta se estaba refiriendo el Señor? No solamente a una puerta escatológica, sino Él estaba diciéndole, estoy abriéndote mi corazón. Filadelfia era una iglesia con el corazón abierto de Dios. Dios había abierto el corazón para ellos. ¿Ah? Te estoy dejando una puerta abierta. Por lo tanto, la iglesia de Filadelfia era una iglesia con el corazón de Dios abierto para ellos. Ellos podían entrar en cualquier momento. En cualquier hora ellos podían entrar, venir, entrar al lugar santísimo, ¿verdad? Buscar, participar de lo común en el arca del pacto, como te mencionaba anteriormente, ¿verdad? Comer de ese maná escondido, participar de la dirección del Espíritu Santo en esa vara de Aarón, ¿verdad? Reverdecida. Es entender, amado, la voluntad, el propósito de Dios en esas tablas de la ley, entender la mente de Cristo, la mente de Dios en nosotros. Ellos tenían el corazón abierto, pero en esta iglesia Dios tenía su corazón abierto, pero ellos tenían el corazón cerrado. ¿Ah? Estoy a la puerta y llamo. Él está golpeando, él tiene que estar golpeando a ese corazón. ¿Ah? Porque ellos tenían un corazón cerrado para Dios. Que Dios pueda encontrar en nosotros un corazón abierto para Él. Dios tiene un corazón abierto para nosotros, pero que pueda encontrar en nosotros un corazón abierto para Él. ¿Ah? Un corazón entregado, derramado para Él. Dios tiene un corazón derramado para nosotros. Dice que Él ha derramado su amor en nuestros corazones. ¿Ah? Él de corazón a corazón ha derramado su amor en nuestro corazón. Amado, que siempre podamos tener un corazón abierto para el Señor. Esta iglesia tenía un corazón, su corazón cerrado para Dios. Y Él está golpeando este corazón. Ábranme, 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 está diciendo. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, si alguno oye la voz del Señor y abre su corazón, entraré y cenaré con él y él conmigo. Qué tremendo, qué maravilloso cenar con el Señor, qué precioso es cenar. Cenaré con Él, Él quiere cenar contigo, Él quiere cenar con nosotros y nosotros con Él. La invitación es que Él quiere cenar con Él, que Él quiere cenar con nosotros y que nosotros podamos cenar con Él. ¿Ah? ¿De qué nos está hablando acá? Él nos está hablando de una intimidad. Esto es, insisto, esto es más que, amados, una invitación a las cenas escatológicas que la Biblia nos habla. Hay por lo menos 3 o 4 cenas a la cual proféticamente Dios hace una invitación y que está escrita en la Biblia. Pero hay una cena íntima determinada, amado, con nuestro corazón abierto que el Señor quiere impartir o que compartirnos a nosotros, que es su presencia. Es la intimidad, es la comunión de participar de lo común con Él. Esto no lo podemos pasar por alto. Esto es lo que Dios quiere. Dios quiere intimidad con nosotros. Dios quiere comunión con nosotros. Dios quiere, amados,
que tengamos nuestro tiempo de intimidad todos los días con Él, que tengamos una cena con Él. Él va a cenar con nosotros y nosotros vamos a cenar con Él. Qué tremendo, qué precioso, qué precioso. La Biblia habla de todo esto. La Biblia está llena de mesas en donde Dios nos está invitando a cenar con Él. ¿Ah? Que Dios nos guarde, que Dios nos bendiga. Entonces, como te dije, esta cena con Él no solo es una cena escatológica, sino que es una cena real, para ahora, para nosotros. ¿Ah? Y hay por lo menos, como te dije, muchas representaciones de esto. La cena del Señor, por ejemplo, ¿verdad? En la cual participamos nosotros de la cruz de Cristo, de la muerte, la sepultura, de la resurrección. Está la cena del milenio ahí en Isaías 25:6, donde todas las naciones, Dios va a hacer una gran cena para todas las naciones en el milenio. ¿Ah? Están las cenas de la boda del Cordero, ¿m? Que es la consumación del propósito eterno de Dios, en donde llegaremos a ser uno con Dios, uno con Cristo en esta gran cena de bodas del Cordero. Es decir, entonces lo que tenemos nosotros que rescatar de esto, amado, es esa intimidad para nosotros hoy día. Hoy día Dios quiere cenar con nosotros. Hoy día Él quiere entrar en nuestro corazón. Dios tiene un corazón abierto para ti, Dios tiene un corazón abierto para mí. Él quiere que nuestro corazón también esté abierto para Él. Amén. Y vamos entonces ya finalizando al galardón, a la promesa. ¿Mm? Para esta iglesia. Esta iglesia que Dios le está dando una oportunidad para que no sean tibios, sino que sean ardientes en el Espíritu. El que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Mira, fíjate que ella está hablando del derecho, el derecho de sentarse. Acuérdense que esta iglesia, el nombre es el derecho del pueblo, el nombre de la Odisea. El juicio del pueblo era justicia del pueblo, pero también es el derecho del pueblo. Pero aquí el único derecho, ¿verdad?, que tenemos nosotros, o que Dios nos está dando, es el derecho de sentarnos con Él. Nosotros, amados, nosotros hemos perdido todos los derechos, porque dice la Biblia, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y después dice, el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El que no renuncia. Entonces, hay una renunciación en nosotros de todos nuestros derechos. Sin embargo, esta iglesia admitía sus propios derechos. ¿Ah? Y el único derecho que nosotros tenemos es el derecho que Dios nos da. Y aquí hay un derecho que Dios nos está dando, nos está ofreciendo, nos está prometiendo el galardón, el premio, es el derecho que Dios nos va a dar de sentarnos con el Señor en su trono. ¿Mm? Como yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El derecho entonces, amado, el galardón, el premio es asentarnos con el Señor en su trono. Eso es sinónimo de autoridad, de dominio, en donde se hará realidad el Génesis al principio, cuando Dios le dice que sean fructíferos, que gobiernen la tierra, ¿verdad? Ese mandamiento, esa orden, esa virtud, esa facultad que Dios le dio a Adán de gobernar, de multiplicarse, ser fructífero, se perdió por el pecado. Pero ahora, en esta iglesia, Dios le está dando este derecho de recuperar, de recobrar, amado hermano, ese dominio, ese gobierno, aleluya, de sentarnos con el Señor, de tener autoridad, de tener dominio. Esa es la herencia que Dios nos está dando. ¿Ok? Ok, ¿qué significa eso? El derecho de sentarnos en el trono con el Señor es sentarnos a la misma altura, a la misma medida de Cristo, de ser coheredero juntamente con Él. Esto es tremendo. Esta es la vara de medida, por eso que el Señor tiene su propia vara de medida, como dije, no la vara, no el estándar humano terrenal de esta iglesia, que tenían ellos, sino la vara de medida a la cual nosotros, ¿verdad? Si somos vencedores, llegaremos a la misma estatura de Cristo, a la misma altura, a la misma medida, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Gloria a Dios.
No nos preocupemos, amados, si sabemos o no sabemos gobernar, si sabemos si tenemos o no tenemos autoridad. Lo que nos compete a nosotros es ver al único Dios verdadero, ver el amén del Dios que es Cristo, ver el sí de Dios que es Cristo, ver al verdadero. Si podemos ver a Cristo desde la perspectiva del Padre, amado, lo que Él representa, lo que Él significa, lo que Cristo significa para el Padre, si podemos ver esas riquezas que están en Cristo, amados, entonces estaremos a la altura, a la medida de Cristo. Estaremos a su misma altura, coherederos juntamente con Cristo, reinaremos con Él y el reino y el dominio y la majestad serán dadas a nosotros los santos. Aleluya. Por lo tanto, resumiendo, necesitamos mirar, tener la mirada de Dios, tener la misma evaluación de Dios, tener la misma naturaleza de Cristo, ser verdaderos, ser fieles, ser el amén de Dios. Nosotros somos el amén aquí en la tierra. Somos el amén, el sí de Dios, la respuesta de Dios a la humanidad. Nosotros somos la respuesta, el testimonio, el testigo. Tenemos un gran derecho, amado, hoy día, el derecho de ser hechos hijos de Dios, pero también como galardón el derecho de sentarnos con el Rey, si podemos ver lo que Dios ve desde la perspectiva de Dios. Que Dios nos ayude a ver lo que Dios quiere que veamos, que esta iglesia no lo estaba viendo, pero necesitamos aprender, amado, de esta iglesia a ver lo que Dios quiere ver desde la perspectiva de Dios. ¿A quién? Al verdadero, al Cristo, al Mesías, al único Yeshua, al único Señor de señores, al que se encuentran todas las riquezas en Él, para nuestras riquezas también. Amén. Que Dios nos guarde, que Dios nos bendiga. Amén. Amados, terminamos